quiero hoy día adelantarme un poquito al encuentro y quiero hablar una palabra del Señor, que es un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Amén. Mire, la vida de una persona cambia cuando tiene un verdadero encuentro, un encuentro genuino con Dios. Los mayores encuentros con Dios los encontramos en la palabra del Señor, lo encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos, ¿cierto?, como hombre, cómo Dios se comunicaba con el hombre y cómo Dios hablaba con ellos y cómo Dios se comunicaba con cada uno de ellos, ¿cierto? Y el hombre o mujer que tenía un encuentro con Dios, su vida era transformada. Su vida nunca más volvía a ser la misma persona, ¿cierto? Y muchas veces Dios nos puede estar llamando a tener un encuentro con Él, un encuentro personal con el Señor. Una cosa es que estar escuchando y otra cosa es estar teniendo un encuentro con el Señor. Entonces lo que Dios nos llama en este tiempo, ¿cierto?, a tener un encuentro con Dios, esos encuentros que cambian vida, esos encuentros que transforman. Amén. En la Biblia encontramos muchas historias de hombres que cambiaron, mujeres también como una Débora, ¿cierto? Hay ejemplos de mujeres en la Biblia que tuvieron ese encuentro con Dios, como Esther. Hay muchas mujeres que cambiaron la vida con un encuentro con el Señor. Encontramos, ¿cierto?, a un encuentro con Josué, con David, con Daniel, Jacob, Abraham, Moisés, Isaac, Jonás y así muchos hombres que tuvieron experiencias, que Dios los sacó de un lugar, Dios los sacó de cualquier parte donde estaban trabajando, Dios los saca, ¿cierto?, con algo especial, los saca para un llamado, para un propósito. Voy a leer, quiero que veamos Éxodo 19 del 3 al 6. Éxodo, vamos a ver aquí un encuentro que tuvo Moisés. Moisés subió a Dios. Moisés subió a Dios, o sea, Moisés subió a encontrarse en un monte con Dios, ¿cierto? Diciendo, así dirá, ¿y qué le dice? Diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros vinisteis, o sea, vosotros viste lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diere oído a mi voz, mire, un encuentro con Dios te provoca esto. ¿Qué es lo que te dice Dios? Si tú dieres oído a mi voz, si guardares mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Dígalo, ¿qué es lo que seremos nosotros? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras son las que le dirás a los hijos de Israel. Amén. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Tranquilamente apacentando unas ovejas cuando de repente, ¿cierto?, se le aparece en una zarza Dios y le habla. Y le dice, Moisés, yo te tengo preparado algo para ti, te tengo un propósito en el cual tú vas a tener que ir a hablarle al pueblo y a decirle que se arrepientan y se vuelvan a mí. Entonces, y miren lo que tenía que decirle al pueblo. Si ustedes me son obedientes a mi palabra, si ustedes cumplen mi pacto, serán de mi propiedad exclusiva. Serán mi especial tesoro entre todas las naciones. Ustedes serán para mí, dice Jehová,
un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, un encuentro con Dios, amado, te transforma a ti en una persona totalmente diferente. Tú me serás un pueblo. Tú serás un pueblo de gente santa. Tú serás un pueblo, ¿cierto?, que va a ser para mí. O sea, un pueblo para mí, dijo Dios. Entonces, cuando Dios nos llama a tener un encuentro con Él, es que Dios quiere algo más sobrenatural sobre nosotros. Un encuentro con Dios no es algo así a la casualidad. Quiero que veamos 1 de Pedro 2, de 9 al 10. ¿Qué es lo que dice ahí en el Nuevo Testamento? Aquí a Moisés le dice, dile al pueblo que van a ser mi especial tesoro y va a ser un reino de sacerdotes. Pero mire, en el Nuevo Testamento dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas palabras son las que dirá a los hijos de Israel. En 1 de Pedro 2, 9 y 10. Y vosotros, dice el Señor, vosotros sois ¿qué? Mire, cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú ya perteneces a un linaje escogido, a un real sacerdocio, ¿cierto? A una nación santa, para un pueblo adquirido por Dios. O sea, ¿quién te llamó? Entonces, cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tú pasas a pertenecer a un pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito, para que tú anuncies, ¿cierto?, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas, te sacó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, Dios nos saca con un propósito, para que a nosotros anunciemos quién es Jesús. Para que nosotros conozcamos a Cristo y le anunciemos a las personas quién es Cristo, ¿cierto? Hay un propósito, que Él está llamando a un pueblo, a una nación, para que seamos real sacerdocio y seamos hijos realmente de Él y tengamos una identidad. Mire, todos estos hombres que tuvieron un encuentro con Jesús, con Jehová, cambiaron naciones, cambiaron reino, cambiaron historias. Un encuentro con Dios es una relación personal. Y Dios tiene cosas que, amados, que ni siquiera usted y yo imaginamos. Ni siquiera usted y yo imaginamos. Dios tiene cosas sobrenaturales cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. Hay un encuentro que me gusta mucho, el encuentro de Saulo. ¿Cuántos saben la historia de Saulo? Amén. Es un encuentro poderoso con el Señor. Saulo era un religioso, un fariseo, era un hombre instruido, era un hombre que tenía 3 nacionalidades, era un hombre que había estudiado en la mejor universidad del momento, ¿cierto? Pero él era un hombre que pensaba que los seguidores de Jesús eran una perversión al judaísmo. Era un perseguidor de los cristianos. Amén. Quiero que veamos Hechos 26 del 9 al 10. Quiero que vamos de a poquitito entrando a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos van conmigo entrando? Amén. Dice, mire cómo era Saulo. Yo ciertamente había creído mi deber, ¿cierto?, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual hice en Jerusalén, también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Mire quién era Saulo, amado. ¿Puede entender esto? Un hombre perverso, lo cual también hice en Jerusalén. O sea, yo creo que él tenía una red de espionaje para ver dónde estaban los cristianos, ¿cierto? Si alguno estaba por ahí todavía hablando de Cristo, para traerlos, ¿cierto? Y traerlos de diferentes ciudades de donde estaban.
y los traía, los metía presos, los mataban, amado, ¿cierto? Y quiero que sigamos leyendo. ¿Qué dice allí? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, miren lo que hacía, los forzaba a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta, mire cómo los persiguió, amado, hasta en las ciudades extranjeras. Amén. O sea, aquí este hombre, hay otro verso. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Hasta ahí déjemelo nomás. O sea, se da cuenta la autoridad que tenía Saulo. Saulo era un hombre que él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien ante Dios. Porque como era un religioso fariseo, ellos estaban en contra de Jesucristo, lo habían crucificado. Entonces, todos los cristianos que quedaron predicando la palabra, los que tuvieron un encuentro con Jesús, vino este hombre, iba con cartas, iba con gente, los perseguía, los traía de otros lugares, los extranjeros los agarraba y los traía. Tenía una red de espionaje donde decía, mira, ya hay uno que está predicando la palabra. En La Serena hay uno que predica la palabra, no, en Iquique hay otro que predica la palabra. Y los traía de diferentes lugares, los encarcelaba, los enjuiciaba, los mataba. Ese era Saulo, un perseguidor de la iglesia, un hombre malo. A veces nosotros vemos gente y decimos, no creo que este vaya a... A veces miramos gente que decimos, no creo que este algún día vaya a tener un encuentro con Dios si este es tan malo. No creo que este drogadicto vaya a tener un encuentro con Cristo. No creo que este borracho vaya a tener un encuentro con Cristo. Mira, amado, donde yo vivía antes, María Elena, viví muchos años, viví con Patita, con mi prima. Levante la mano mi prima para que me la conozcan. Nos criamos juntas. ¿Y sabe qué, amado? Que había un borrachito que siempre estaba a la entrada de María Elena. Siempre estaba ahí pidiendo moneda. Era un hombre joven, yo creo que no tiene que haber tenido como unos 30 años y la familia lo había desechado afuera. Siempre estaba ahí. Y un día, ese hombre desapareció de la esquina. Nunca más lo vimos. Y de repente íbamos con mi esposo a la iglesia que teníamos que cruzar siempre por María Elena, cuando de repente lo vimos con una Biblia debajo del brazo y me dice Raúl, no me digáis que este es él porque era conocido el hombre. Y mi esposo va y lo saluda. No, le dijo, es que me agarró Jesús. Le dijo, habían unos hermanos predicando justo aquí al frente y que no me agarró Jesús, le dijo. Y mire, amado, andaba con una chaquetita que los hermanos se la habían regalado, una camisita toda media desteñida. Y mira usted, iba con su Biblia debajo del brazo. ¿Sabe que cuando mi esposo lo vio, nos quebrantamos los dos de verlo así? El borracho que estaba en la esquina, ahora andaba con la Biblia debajo del brazo. Hay esperanza para aquel que nadie tiene esperanza. Amén. De aquel que tú ves que está perdido, hay esperanza. Así que nunca mires a alguien, ¿cierto? No creo que este se encuentre con Dios. No creo que este pueda tener un encuentro con el Señor, porque como es, yo quiero que decirte que para Dios no hay nada ni nadie imposible. Amén, no hay nada ni nadie imposible. Y miren lo que estaba haciendo él. Él iba con cartas, ¿cierto? Voy a leer el verso 9. Y más encima él iba con autoridad, él no iba así como así, él pedía cartas para ir con autoridad a agarrar a los cristianos. Y mire, era un hombre orgulloso, él vivía una tradición judía, él pensaba que estaba haciéndolo bien,
que el perseguir a los cristianos, ¿cierto? Hablar mal de los cristianos, hablar mal, pelar a los pastores, hablar mal de los pastores, hablar mal de los cristianos, subir en las redes cosas en contra de ellos, cosas, mire a lo que están haciendo aquí allá. Díganme que ahora no se usa eso. Las redes se han usado mucho para denostar al pueblo cristiano. Y cuando les da con un pastor, les da y salen todos los canales. El otro día, amado, había un pastor que estaba es un hombre que está ahí predicando la palabra en la Plaza de Armas. Díganme que no salió en todos los canales de la televisión. Todos entrevistaron porque él, mire, si lo hicieron bien, lo hicieron mal, ya. Pero estaban hablando la palabra de Dios. ¿Por qué no echaron a todos los demás que están ahí, que están haciendo cosas que no corresponden? Pero todos los canales, y salen los cristianos religiosos hablando en contra, mire, estos no me representan, estos no son cristianos. Mire, lo están haciendo bien o mal, pero están haciendo algo que muchos de nosotros no hacemos. Predicar la palabra de Dios. Y ellos sin vergüenza estaban predicando la palabra de Dios, haciendo que esa gente se arrepienta. Y mucha de esa gente antes había estado allí, pero ahora estaban predicando la palabra de Dios. Entonces yo te digo algo, eso ha sucedido hoy en tiempo porque muchas veces vivimos una religión. A veces somos religiosos, pensamos que el venir a la iglesia ya somos salvos. Vivimos una religión, amado. Muchas veces vivimos así, no, yo voy el domingo a la iglesia, estoy en la casa del Señor, ¿cierto? Alabo a Dios, levanto las manos, me voy gozoso a la casa del Señor y hasta el próximo domingo nos vemos. Adiós. Un religioso cree que porque de vez en cuando viene a la iglesia, tuvo un encuentro con Dios. El religioso piensa, amado, que lo está haciendo bien y que está agradando al corazón de Dios, pero su vida no ha cambiado. Sigue orgulloso, sigue con pecados ocultos, ¿cierto? Sigue todavía arrogante, sigue soberbio, no perdona, no aprende a perdonar ni a pedir perdón, pero viene a la iglesia. Pero no ocurre en esta iglesia. Eso pasa en la de Puente Alto, amén. Entonces, ¿qué es lo que hacía Saulo? Él creía que estaba haciendo lo correcto. Pero quiero decirte que la religión no salva. Amén. La religión no salva. La religión no te va a conectar a una verdadera relación con Cristo Jesús. La relación con Cristo es diferente. Porque la religión lo que nos hace, nos aleja de la voluntad de Dios. La religión te aleja de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios te dice que va a ser algo poderoso, que tú vas a ser un predicador de la palabra, que tú te vas a levantar con fuerza, que tú vas a hacer esto, este otro. Pero la religión te aleja de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí con Saulo? Él iba ya con cartas, todo camino a Damasco. Quiero que leamos Hechos, vamos a leer del 1 al 6. Dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Mire, a los que estaban en el camino de Dios, de Jesús, le decían los del camino. Si usted lee la Biblia, a los que estaban predicando de Cristo Jesús, les decían los del camino. Entonces, los que encontraba de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué es lo que pasa cuando viene Cristo a nosotros? Dice que la luz de Cristo nos ilumina. Amén. Dice que nos traslada de las tinieblas a la luz. Amén. Entonces nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Amén. ¿Cuántas luces hay aquí que alumbren las tinieblas?
Dice que cayendo en tierra, oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A Jesús o a los cristianos? Cuando alguien te persigue, amado, quiero decirte algo. Cuando tú estás en los caminos de Dios y te persiguen, te blasfeman o dicen algo en tu contra, no te preocupes, porque no lo hacen contra ti, lo hacen contra Jesús que está dentro tuyo. Amén. Yo hace años que no me preocupo de las críticas o que alguien me cagüinee por detrás o diga cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque el que dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces yo no me preocupo. ¿Alguien se preocupa? No, amado, porque el más grande está contigo. Porque Dios es el que te respalda. El Dios es el que va contigo donde quiera que tú vayas. Entonces tú no te tienes que preocupar de lo que digan. Hay gente que vive tan preocupada de lo que digan, amado. Mire, es tanto así que hay gente que sube un estado en Facebook. Y si alguien no le dice me gusta, se sienten mal. Se sienten, pero nadie le puso ni siquiera un me gusta. Entonces esas cosas, amado, a nosotros no nos interesa. Porque hay cosas más importantes que preocuparse. Amén. Entonces le dice, ¿por qué me persigue? Jesús se le aparece y le habla, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigue a los cristianos? ¿Por qué persigue a los que hacen la voluntad de Dios? Y le dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, si te persiguen a ti es porque están persiguiendo a Cristo. Amén. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando, mire lo que hace un encuentro con Dios. Él tuvo un encuentro real cuando él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy el Cristo. Y dice que inmediatamente él cayó a tierra. Y todos los que estaban con él a caballo y que iban, todos cayeron a tierra, hermano, postrándose en el suelo. Dice que él cayó allí al suelo, ¿cierto? Y le dice, temblando. Amado, temblando, temeroso de lo que había hecho, ¿cierto? Le dice, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya, gloria a Dios. Mira, quiero decirte algo. Cuando alguien tiene un encuentro real con Dios, cae a tierra, se humilla, se arrepiente, ¿cierto? Y se postra delante de Jesús y al instante cambia su vida radicalmente. Y llega y le dice, mira, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La voz de Cristo viene sobre Saulo. Y la voz de Cristo inmediatamente le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? La vida de Saulo cambió. La vida de Saulo en el instante en que tiene un encuentro con Jesús, se arrepintió, se arrodilló, quedó temblando, se tiró al suelo. ¿Dónde estaba el arrogante? ¿Dónde estaba el que iba con cartas a matar a los cristianos? ¿Dónde había quedado ese hombre tirado en el suelo? Amado, cuando tú tienes un real encuentro con Dios, tú te tiras al suelo, tú te arrodillas, tú te arrepientes. Tú dices, Señor, mira, yo estaba cometiendo el peor pecado de mi vida, pero desde hoy en adelante yo voy a dar un giro, yo voy a cambiar. Ya no voy a volver a ser la misma persona. Me arrepiento de haber pecado, Señor. Me arrepiento, Dios, y comienzo a vivir una nueva vida. Amén. Y Saulo se transforma en un hombre lleno de fe, un hombre lleno de poder, un hombre que dejó la religión.
Dejó de ser religioso. Ya no era el que creía que lo que estaba haciendo estaba bien, no, porque cuando te encuentras con Dios, quiero decirte que Dios te abre los ojos espirituales. Dios te ha dado una luz para darte cuenta que lo que tú estabas haciendo no estaba bien. Lo único que a ti te puede cambiar es un real encuentro con Jesús. Lo único que cambia tu vida. Mire, conocí a una persona muy cercana que ha sido un drogadicto por años. Lo intentó la familia de llevar a la iglesia, lo metían a la iglesia muchas veces, lo tuvieron internado, amado, pagaron una millonada, casi un año internado. Salió afuera, duró poquito, pero nunca tuvo un encuentro con Dios, a pesar de que la familia hizo de todo. Pero conoció a otra persona en las mismas condiciones, que sí tuvo un encuentro con Dios. Esa persona se arrodilló, se tiró al suelo, se humilló y dijo: ¿sabes qué más, Dios? Haz conmigo lo que tú quieras. Y esa persona dio un giro y nunca más se drogó. Entonces, ¿a qué voy yo? Porque son decisiones entre tú y Dios. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Amén. Que quiero decirte algo. Nadie te puede obligar a tener un encuentro real y personal con Dios. Nadie. Aunque te lleven 10,000 veces a la iglesia. Porque cuando hay alguien que tiene un encuentro con el Señor, tiene arrepentimiento. Arrepentimiento. Primero, que muchas veces antes alguien te habló de Cristo. ¿Cuántos años que alguien, donde iba me hablaban de Dios? Iba hasta cumpleaños me hablaban de Dios. Estaba, no sé, en un carrete me hablaron de Dios. ¿Cuántas veces alguien le habló de Dios a una persona? ¿Cuántas veces que Dios lo venía llamando? Entonces esa persona, cuando se encuentra con Dios, se arrepiente. Y le dice: Señor, hace años que me estás buscando, pero ahora yo quiero decirte de rodillas: aquí estoy humillado, haz lo que quieras conmigo. Porque ¿qué es lo que le dijo el apóstol Pablo? Le dijo: ¿qué quieres que yo haga ahora por ti? Y Jesús le dice: yo de aquí en adelante te voy a decir, Saulo, lo que tú tienes que hacer. De aquí en adelante tú irás donde yo quiera que vayas, tú te moverás donde yo quiera que te mueves, y tú irás, le dijo, donde yo te envíe. Ahora tu nombre no va a ser más Saulo. Ahora te cambio el nombre, vas a ser Pablo. Un Pablo significa alguien humilde, pequeño. Amén. Entonces, Dios le cambió el nombre. Amén. Entonces, comenzó a vivir por convicción y no por emoción. Porque es fácil emocionarnos, amado. Aquí una alabanza te puede emocionar. ¿Sí o no? Aquí una prédica te puede emocionar. Que dijo: es que esa prédica a mí me tocó mi corazón, esa prédica cambió algo en mí, ¿cierto? Algo se provocó en mi vida con esa prédica, pero tú sales para afuera y sigues siendo la misma persona de antes. Por eso te digo, es una decisión personal. Un encuentro con Cristo es una decisión personal. Mire, amado, nosotros hemos vivido encuentros y hemos llevado a muchas personas al encuentro. Es más, hay gente que era muy dura de servir, así como que nosotros lo veíamos: no, esta persona no cambia, paguémosle nosotros el encuentro para llevarlo a un encuentro. Hemos llevado mucha gente al encuentro.
Pero muchas de las personas que fueron a vivir un encuentro se emocionaron, lloraron, les pasamos 1 kilo de pañuelo, ¿cierto? Pero quiero decirle que esa persona llegó del retiro, habrá estado un par de cultos más y después volvió a su antigua vida. Por eso te digo, un encuentro con Dios es algo personal. Es algo tuyo. Es que mi marido a mí no me sigue, hermano. No, yo no voy porque mi marido a mí no va conmigo. Mi marido, pero dice la palabra de Dios que la salvación es personal. Miren más, dice, 2 estarán durmiendo en una misma cama. Uno será tomado y el otro será llevado. Entonces ahí no vamos a poder decir, pero es que mi esposo o mi esposa no me dejaba, qué sé yo. Había un hombre que venía a la iglesia, amado, y el hombre era, pero el brazo derecho de mi esposo. Y ella no venía. Ella no venía a la iglesia. Y un día él iba a todas partes, le gustaba, a mi esposo iba a visitar los hospitales, nos pedía a nosotros cosas para llevar a los hospitales, no sé si los más antiguos que están con nosotros se acuerdan, él iba a visitar los hospitales, le gustaba ir al Sotero del Río, una vez nos hizo que todos los jóvenes le lleváramos sándwich y cosas, él tenía como una acción social hacia mi esposo. Bueno, ese varón lo acompañaba a hacer liberación, lo acompañaba a todos lados mi esposo. Y un día ella le dice, ¿sabéis qué más me tenía aburrido con tu evangelio? Toma una decisión, o yo o tu pastorcito. ¿Qué creen ustedes que hizo el hombre? La señora. No iba a terminar su matrimonio por estar en la iglesia, por estar en las cosas de Dios. Pasaron como 3 años, amado. ¿Y que no este hombre conoce a una mujer en el trabajo? Y la engañó a ella. Y después ella estaba llorando que oremos porque el marido se le fue con otra mujer. ¿Pero quién lo sacó de los caminos del Señor? Fue ella. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión radical con Dios, no hay marido. Primeramente Dios dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el gran y principio mandamiento de Dios. Amén. Entonces, cuando tú tomas una decisión radical por Dios, la tomas radical. Es que amé, es que sí, es que este no, es que nada. No. Por eso yo te digo, vamos a vivir un encuentro. Yo sé que de aquí muchos van a ir a vivir un encuentro. Que llegue toda la gente transformada. Toda la gente renovada. Que venga un pueblo escogido por Dios. Reyes y sacerdotes apartados con un propósito que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Amén. Así que un encuentro con Dios cambió la vida de Saulo. Amén. Y mire, ya cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno ya no es la misma persona y ya no vives para agradar a los demás. Tú no haces cosas para agradar a los demás, sino para agradar a Cristo. ¿Usted cree que los hermanos que se sacaron la mugre arriba del techo, que ayer los vimos, cierto, que arriba estuvieron trabajando, no están agradando a Dios? Están agradando a Dios, amado, porque quieren que la casa de Dios esté hermosa, que la casa del Señor esté bien. Entonces todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Amén. Y la hermana que vino a ayudar a hacer aseo, que Dios la bendiga, ¿cierto? También lo hacemos para agradar al Señor. Si todo lo que hacemos, amado, es para agradar a Dios, entonces ya yo no estoy agradando ni a mí misma me agrado. Sino que ahora lo que yo vivo, lo vivo para agradar a mi Señor. Lo que yo lo hago para agradar a Dios. Entonces de aquí en adelante ya no vivo para mí, sino que vivo para agradar a aquel que me llamó. Amén. Entonces,
ahora el apóstol Pablo se transforma en un hombre con una fe inquebrantable. De ser perseguidor, ahora él era perseguido. Ahora a él lo perseguían. Ahora a él lo querían matar. Lo tuvieron preso, lo azotaron, pero era el mayor evangelista que llevó el evangelio donde nadie más podía ir. Él llevó el evangelio donde nadie más podía alcanzar. Un hombre que se entregó a Dios con todo su corazón. Entonces, cuando a alguien le entrega todo a Cristo, le entrega la vida, le entrega la familia, le entrega la finanza, le entrega el tiempo. Mire, Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo, dijo el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya yo estoy muerto. Ya no vivo yo. O sea, ¿quién vive en mí? Cristo. Amén. ¿Quién vive en mí? Cristo. Y Cristo en mí es poder de gloria. Cristo en mí es poder de gloria. Entonces, un encuentro con Dios trae resultados. Te abre unos ojos espirituales. Amén. Un cristiano que realmente se ha convertido a Dios tiene frutos. Frutos del Espíritu Santo de Dios. Y los frutos hablan más que 1000 palabras. Hay gente que dice, es que yo soy. Pero mira su fruto. Yo le digo a alguien aquí, si alguien te está hablando, mírale los frutos. Porque ¿cómo conoces tú un árbol? Por los frutos. Amén. Por los frutos. En la casa había un tremendo árbol y me daba naranjas amargas y habían hecho un injerto con limón. Y tuvimos que arrancarlo, ¿cierto, Cristian? Porque no daba un fruto bueno, lo arrancamos. Entonces, ¿cómo conoces tú un árbol? Por su fruto. ¿Cómo conoce un cristiano? Por su fruto. Amén. Entonces, no es por lo que dice, sino por lo que hace. Amén. Entonces, un encuentro con Dios te da soplo de vida. Nacemos a una nueva vida. Y es una lucha constante entre mi carne y el espíritu. Es una lucha constante contra mi carne y el espíritu. Es una lucha constante entre querer volver atrás, entre querer hacer lo que hacía antes y hacer la voluntad de Dios. Es una lucha que está siempre allí. Amén. Entonces, pero si estamos con el Señor, Dios nos ayuda. Cuando nosotros tenemos un encuentro real con Dios, quiero decirte que las tinieblas se doblegan. La obra de las tinieblas se doblegan y ya el diablo no tiene autoridad sobre mí. Porque el que ahora está en mí es Cristo. Amén. Entonces el diablo ya no tiene nada que hacer en mí. Me va a molestar, me va a traer pruebas, me va a traer dificultades, me va a traer enfermedades. Pero dice la palabra del Señor, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. No hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. Amén. Entonces mira, amado del Señor, un encuentro con Cristo te cambia la vida. Te cambia la vida. Amén. Y cuando nacemos a una nueva vida, se abren los cielos. El poder de Dios viene. Amén. Y nosotros, quiero decirte que todos nosotros necesitamos un encuentro real con el Señor. Un encuentro genuino con Dios. Amén. Y necesitamos eso. Mire, Jacob era un hombre, ¿cierto?, que estaba allí, era el Jacob que huía de su hermano y era el usurpador. Y tiene un encuentro con Dios, tiene un encuentro con Jesús, tiene un encuentro con Jehová. Y en ese encuentro le cambió la vida a Jacob. De ese encuentro recibió una palabra poderosa. Ese encuentro con Dios lo marcó para una nueva generación que iba a traer Dios. Una nueva generación
En Jacob venía una nueva generación poderosa para Israel. Y tiene un encuentro con el Señor. Y sabe que en ese encuentro Jacob le dice, mira, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. No te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y sabe que dice que era tanta la persistencia de que él quería un cambio, que el muslo de él dice que fue tocado y él quedó cojo. Mira, no importa cómo nos llegue al Señor. No importa si llegamos cojo al Señor, si no podemos caminar bien, pero lo importante es hacer la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios dijo que iba a hacer, ¿cierto? Y un encuentro con Dios cambia. El que se encuentra con Jesús se encuentra con los atributos de Dios. Saulo, arrogante religioso, a humilde Pablo evangelista. Jacob, un usurpador, tiene un encuentro con Dios y se transforma en Israel, un rey de toda la nación. Amén. Una nación grande, Israel, hasta el día de hoy. Porque cuando te cambia el nombre, te cambia tu historia. Dios quiere escribir algo nuevo en tu vida. Dios quiere escribir una historia nueva en tu vida. Dice que las cosas viejas ya pasaron. Él comienza a hacer una historia nueva en la vida de cada uno de nosotros. Porque quiero decirte algo, cuando uno tiene un encuentro con Dios, tú le cambias la historia a tus hijos, a tus nietos y a tu familia. Cuando uno que se convierta a Cristo, cambia la historia. Amén. Y yo te hablo con conocimiento de causa, que cambia la historia de un hijo, cambia la historia de tus hermanos, cambia la historia de tu familia. Amén. Yo aquí tengo varios familiares hoy día aquí. ¿Sí o no? Mi hermana, mi hermano Carlito, mi hermano, ¿cierto? Mis hermanos aquí, mis primas, mi sobrina, mis sobrinos que están acá. Mis 12 nietos en los caminos del Señor, mis hijos. Así que imagínense, amado, hay una historia porque una vez uno tomó la decisión de decirle, Señor, aquí estoy, me postro de rodillas, me humillo ante ti, aquí estoy, Señor amado, haz conmigo lo que tú quieras. Y tengo un encuentro real y personal contigo. Y aunque el diablo te quiera botar, aunque el diablo te quiera sacar, lo que Dios ha puesto en ti es tan grande, amado, que ni el mismo diablo te lo puede quitar. Ni el mismo diablo te lo puede quitar. Así que un encuentro verdadero con Dios cambia tu nombre, cambia tu historia, cambia tu vida. Y quiero decirte que comienzas a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de milagro en milagro, de bendición en bendición. Amén. Porque un encuentro con Dios es lo único que hace feliz al ser humano. Porque de la tristeza te da el gozo, del llanto la alegría, de la depresión a la sanidad y de la miseria a la riqueza. Amén. Porque un encuentro con Dios trae una transformación en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en mi vida personal, sino que un encuentro con Dios cambia la historia de toda tu casa, de toda tu familia. Cambia la historia, amén. ¿Cuántos han creído en un encuentro con Dios? ¿Cuántos han creído que Dios está cambiando tu vida, tu casa, tu familia?